Evangelio según Juan, capítulo 2. Entramos a las bodas que hubo en Caná de Galilea. Al tercer día se hicieron unas bodas. Estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús no desaprovecha oportunidad para hacer paralelismos, tomar testimonios y así explicar muchos conceptos del reino. En ese instante, en esas bodas, faltó el vino y la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La pregunta es, ¿por qué Jesús le habló de esta manera? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y pues uno queda con muchos interrogantes, pero vamos a estar tratando este asunto y leyendo otras versiones. Dice aquí en la versión traducción viviente: durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino, apreciada mujer. Ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. En la traducción actual dice así: Jesús le respondió: madre, ese no es asunto nuestro. Aún no ha llegado el momento de que yo les diga quién soy. Bueno, esto va clarificando un poco más este panorama. Verso 5 dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En ese tiempo había un rito que se habían inventado los judíos por causa de sus tradiciones. Este no era más que un mandamiento, se había convertido en un rito religioso. Tenían antes de entrar a una casa lavarse las manos, los pies. Antes de comer tenían que lavarse las manos, los pies. Antes de ofrecer sacrificios tenían que lavarse las manos y los pies. En cada casa habían tinajas de agua destinadas para este rito de la purificación, pues que tenía toda una estructura religiosa, toda una parafernalia mística, y esto lo convirtieron pues en simplemente una religión más. Me gusta lo que opina la versión El Recobro. Esta es una versión muy buena, el Nuevo Testamento versión El Recobro, que tengo aquí en mis manos, Living Stream Ministry. Esta versión dice así, o el comentario en este verso 6: las 6 tinajas para agua representan al hombre creado. ¿Por qué el hombre creado? Porque el número 6 es el número del hombre. Porque el hombre fue creado en el 6º día. El rito judío de la purificación con agua representa el esfuerzo de la religión por purificar a la gente mediante ciertas prácticas muertas. Todo lo que sea religioso son prácticas muertas. Pero el Señor cambia la muerte a vida a través de su vida, la vida en el Espíritu. Es por eso que aquí extraemos todas estas enseñanzas. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, verso 7, Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Ahora, aquí hay una representación simbólica muy tremendo. Eso, imagine, tomar que de esas tinajas que eran consideradas para los judíos algo sumamente sagrado, por el rito que le habían dado. Y Jesús ve esas tinajas y les dijo: échele en agua. Voy a cambiar esas tinajas a un nuevo vino que representa la bendita y gracia de Dios. Esa gracia que no tiene nada que ver con religión. Es una gracia que es vida en el Espíritu, que es vida de resurrección. El vino nuevo que Jesús va a darnos
no está basado en ritos ni en religiones, ni en sectarismos. Está simplemente basado en vida del Espíritu. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Había una costumbre en las bodas, en ese tiempo bajo la idiosincrasia del pensamiento judío, era que primeramente se servía el buen vino y el último vino era el de reserva, el de sobra. Y dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, que esa calidad de vino era superior a todos los vinos que habían probado. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Después viene la purificación del templo, es decir, que este en sí no es el primer milagro que Jesús hizo, como muchas veces se ha enseñado el primer milagro de Jesús, que fue en las bodas de Caná, porque Juan no está organizado cronológicamente. Mírate que la purificación del templo se ve en Mateo, en Marcos, cuando Jesús entra a Jerusalén antes de ser tomado preso y después crucificado. Ahora, aquí también hay otro punto especial. La iglesia tradicional ha tomado a María como la corredentora, ayudadora, intercesora de Jesús. Cuando se habla de la teología católica, uno de los conceptos teológicos católicos es que María sirve de puente, de intercesión para ir a Jesús. Y quiero decirle una cosa: Jesús es un medio directo y no necesita de intercesión de nadie. ¿Por qué? Porque por esa razón Jesús se hizo humano. Este texto lo ha tomado la iglesia tradicional para apoyar ese tipo de teología, que María es intercesora ante Jesús, y que Jesús, al ver a su madre, se conmueve respecto a una petición de una madre. No es así, porque qué mejor que Jesús, que vino a sentir, a vivir lo que el hombre siente. Y por eso la Biblia más bien dice que tenemos un sumo sacerdote. Más bien es Jesús intercediendo ante el Padre. Eso es diferente. Mucho por aprender. Después viene el caso de la purificación del templo. Ya lo decíamos ahora, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, cambistas sentados allí. Y Jesús lo que hizo fue simplemente unos azotes de cuerda. Se indignó, sintió celo por la casa, la única casa que daba en Jerusalén. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto, no hagan de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y les dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Pues estos judíos rebatieron, dijeron: pues que 40 años duraron para edificar este templo y todo en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús su cuerpo iba a estar en las entrañas de la tierra. 3 días. Allí se iba a levantar en resurrección, es lo que estaba queriendo decir. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Esto es para que usted lo anote. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay 3 tributos de Dios que solamente pertenecen a Dios: la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia.
que significa que todo lo puede, todo lo conoce y está en todas partes. En el Padre se remarca más la omnipotencia, pero en Jesús se remarca más la omnisciencia. Él todo lo conoce y Él conoce a todo el mundo. En el Espíritu Santo, la omnipresencia. Por eso dice aquí que Jesús conocía los corazones y él no necesitaba que nadie le diera testimonio porque conocía a cada uno y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Impresionante esto. Él conoce nuestro corazón. Él sabe quién soy yo realmente. Y cuando nosotros estamos frente a Él, lo mejor es ser sinceros y decirle, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Es por esa razón que nosotros diariamente tenemos que humillarnos. Qué gratificante estas enseñanzas. La verdad que mucho que aprender de este libro de Juan. Estaremos viendo misterios impresionantes, grandiosos, que nos van a servir muchísimo. Mil bendiciones, tengan un buen día y mañana estaremos con el capítulo 3.